Estamos de regreso, 11 de la mañana con 45 minutos y como lo anunciábamos antes del corte comercial, ya se encuentra con nosotros Pablo Contreras luego de la celebración de Navidad la semana anterior, ahora del Año Nuevo. Comenzamos este nuevo ciclo con el bloque jurídico, como es habitual los días jueves, y lo adelantábamos, Pablo, infracciones de tránsito y en qué casos las personas pueden obtener o se pueden solicitar indemnizaciones. Algo curioso. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, el tema, más que infracciones, lo vamos a focalizar en accidentes de tránsito. Accidentes. Sí, porque infracciones en realidad puedes tener una multa y no generar ningún tipo de daño a un tercero. Entonces nos vamos a focalizar en ese tipo de situaciones, accidentes de tránsito. Y aquí hay un tema que normalmente a la gente le cuesta entender porque es un proceso bien especial. Nosotros tenemos súper claro que cuando, por ejemplo, tenemos un problema de familia, vamos a ir a un juzgado de familia. Si tenemos un problema civil, vamos a ir a un tribunal civil. Lo mismo en laboral. Pero en materia de infracciones o accidentes de tránsito, la situación puede ser distinta dependiendo de la situación. ¿A qué me refiero con ello? Aquí tenemos dos tribunales que son competentes para conocer sobre accidentes de tránsito. Por una parte tenemos los juzgados de policía local, que en cada comuna hay un juzgado, y por otra parte tenemos la justicia penal, la cual se ve a través de los juzgados de garantía, por intermedio de la fiscalía. Y vamos a ahondar un poquito en cada uno de ellos. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace, ¿cuál es el límite entre una y otra? ¿Cuándo esto va a pasar a un juzgado de garantía y cuándo esto va a pasar a un juzgado de policía local? Bueno, la diferencia más relevante que podemos encontrar es cuando se causan lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? Cuando en un accidente existen víctimas y esas víctimas que quedan con lesiones menos graves, gravísimas o incluso causan la muerte, en ese caso siempre esto va a ser derivado a la justicia penal, ¿ya? Al contrario, cuando estamos en una situación donde hay lesiones leves o solo hay daños, en este caso para la eventual víctima, esto va a pasar a la justicia de los juzgados de policía local, ¿ya? Ahora bien, pueden haber ciertos casos que son bastante especiales. Un ejemplo, supongamos que ustedes van conduciendo el vehículo, se genera un accidente, no chocan directamente con otra persona, supongamos que chocan con un árbol, chocan con un poste, con una casa, con una reja, qué sé yo, y a causa de ese accidente, el copiloto o las personas que ustedes estaban transportando quedan con lesiones, y esas lesiones son graves, gravísimas o incluso la muerte. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Se pueden considerar como víctimas los acompañantes? Sí, los acompañantes, inclusive cuando ustedes no hayan chocado a un tercero, pero se generó un choque, ellos son considerados como víctimas y en razón de ello esta causa va a derivarse a la justicia penal. Por ende, no solo se trata de cuando ustedes chocan a un tercero, sino también de los ocupantes del vehículo, ¿ya? Ahora bien, existen otras situaciones donde a lo mejor no van a haber directamente lesiones graves, pero aún así se puede esto derivar a la justicia penal, pero cuando ocurran ciertas circunstancias, cuando por ejemplo este accidente, aunque haya provocado solamente daño o haya provocado solamente lesiones leves, se va a ir igual a la justicia penal cuando la persona esté en estado de ebriedad o manejando bajo la influencia del alcohol. Por lo lógico de que es un delito hacerlo en esa situación, manejar bajo esa situación, por ende se va a ir a la justicia penal independientemente de los daños. También cuando se conduzca licencia cancelada. ¿Qué significa eso? Que una persona ya anteriormente tuvo, por ejemplo, un problema penal en el cual, por ejemplo, manejó en estado de ebriedad, le suspendieron la licencia por 2 años y esta persona ahora se sigue manejando sin respetar la cancelación de la licencia. En ese caso, independiente del nivel de los daños o de las lesiones que se produzcan, igualmente se va a pasar por un proceso penal. Lo mismo cuando se trata de un conductor profesional, es decir, una persona del transporte público o una persona que maneja un camión. Esas personas tienen que tener una licencia profesional. Si no la tienen, también se considera que es un delito. Y ojo, aquí esta situación se puede pasar a un proceso penal, hayan o no hayan lesionados, incluso sin que se produzca ninguna daño a un tercero. Basta con que sean, en este caso, controlados por parte de la autoridad, y si se considera que estaban conduciendo un vehículo profesional y no tienen la licencia, o esa licencia estaba cancelada o estaba vencida, se va a iniciar un proceso penal, ¿ya? Entonces, ya tenemos un poquito la diferencia. Cuando la persona que comete, en este caso, el accidente, genera lesiones graves en adelante, se va a ir a la justicia penal, o cuando estén estas circunstancias como la conducción en estado de ebriedad, independiente de los daños, va a ir a la justicia penal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Algunos me dirán. Bueno, vamos a abordar un poquito cómo funciona el proceso penal cuando se produce un accidente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aquí tiene muchas dudas de
bueno, ya, ok, me chocaron, esta persona iba bajo la influencia del alcohol o causó lesiones, pero ¿y en qué momento a mí me indemnizan, por ejemplo, los daños del vehículo o de algunas pertenencias que estaban dentro del vehículo? O incluso los gastos de hospitalización o algún gasto adicional que tuve, algún kinesiólogo para poder recuperarme. ¿En qué momento yo puedo optar a esa indemnización? Bueno, aquí los vamos a distinguir en dos etapas distintas, el proceso penal y la justicia ante los juzgados de policía local. El primer caso siempre es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la justicia penal, en principio, no busca una reparación económica para las víctimas, lo que busca es una condena penal. Ese es el objetivo del proceso penal. Sin embargo, dentro del proceso hay alternativas para que ustedes obtengan una indemnización. Y en el caso de que finalmente eso no sea posible, pero que la persona sí sea condenada, tienen la opción de presentar una acción de indemnización ante un juez civil. Pero vamos primero paso a paso. Se produce el accidente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo primero, si obviamente es accidente de gravedad, lo más probable es que se va a llamar a Carabinero le va a tomar detenida a esa persona, si es que obviamente las lesiones son de gravedad, y los van a llevar a ambos conductores, en este caso, a contratar lesiones y además tomarles la alcoholemia, ¿ya? Una vez que se reciba eso, si la persona tenía más lesiones que pueden ser calificadas como graves, gravísimas, o está bajo la influencia del alcohol, esa persona va a ser detenida y va a pasar a control de detención al otro día. Si el resultado de las lesiones no está claro o inmediatamente no se tiene la alcoholemia, lo más probable es que el conductor quede en libertad y va a quedar algo que se denomina apercibido. ¿Qué significa eso? Que esa persona va a tener que fijar un domicilio mientras la fiscalía a través de las policías investiga que efectivamente si esta persona cometió o no cometió un delito, y posteriormente lo van a citar a una audiencia que se llama la audiencia de formalización de la investigación. Pero mientras ocurre todo este proceso, van a haber una serie de diligencias propiamente tal que va a realizar la Fiscalía. Porque a veces, por ejemplo, si la persona, no sé, se pasó un rojo y chocó finalmente a otra, claro, va a haber más o menos una precisión respecto de cómo ocurrieron los hechos. Pero de repente hay ciertas circunstancias que no quedan tan claras de quién tiene responsabilidad. Por ejemplo, accidentes que de repente se producen en la carretera o en un camino rural, donde la persona, por ejemplo, iba conduciendo en bicicleta, pero no está claro si la persona iba por la berma o iba por el medio de la pista, quién tiene la responsabilidad en ese tipo de accidentes. Entonces, normalmente ahí se produce algo que se denomina la investigación. Y esta es una investigación desformalizada que va a llevar a cabo la Fiscalía por intermedio de las policías para determinar quién tuvo la responsabilidad, si la eventual víctima, la cual resultó con lesiones, o el conductor del vehículo. Porque claro, puede ser que efectivamente, por ejemplo, un ciclista se haya atravesado durante la noche, el vehículo que el conductor no lo vio, efectivamente lo chocó, le causó lesiones, pero no necesariamente se va a deber a la responsabilidad del conductor. Entonces, esta determinación de la responsabilidad se hace a través de una serie de diligencias que la Fiscalía va a llevar a cabo por intermedio de las policías, y quizás normalmente el más relevante es el informe de la CIAT, que es un informe de Carabineros, en el cual se le entrega una opinión a la Fiscalía de cuáles fueron las causas del accidente. Si las causas del accidente se deben a responsabilidad de uno de los conductores, y a la otra parte en la que se le causaron las lesiones, la Fiscalía va a presentar una denuncia ante un juzgado de garantía y se va a llamar en este caso a esta persona a formalizarle la investigación, que es una audiencia donde se le va a comunicar que cometió un delito y que la Fiscalía lo está investigando por este delito. En el caso que hablábamos al inicio de que los carabineros hubiesen llevado detenida a esta persona, también la audiencia de formalización se va a hacer, pero lo más seguro es que se haga al día siguiente de la detención, en una audiencia donde además van a controlar la legalidad de esa detención. Entonces, una vez que está formalizada esta persona, comienza el proceso penal. Y aquí viene la pregunta que mucha gente nos hace habitualmente cuando pasa por este tipo de proceso. Entonces, ¿es el fiscal el que va a pedir una indemnización para, en este caso, la eventual víctima? Y la verdad es que no, porque el fiscal no tiene un rol dentro del proceso penal que tenga por objetivo que buscar una indemnización para las víctimas. Entonces, ahí la recomendación que uno le puede dar a las víctimas es que si los daños son de consideración, trate de buscar un abogado y ese abogado presente una querella. Una querella es una especie de demanda penal que tampoco tiene por objetivo una indemnización, pero aquí es donde viene la recomendación más importante. Si los daños son de consideración, ustedes tienen que tener presente que el proceso penal se extiende por bastante tiempo y que además no busca en principio una reparación económica. Entonces lo que ustedes pueden hacer en esta etapa es presentar algo que se llaman las medidas cautelares. Una medida cautelar es una medida que busca que algún bien del demandado no salga de su patrimonio. ¿Por qué?
Porque como hemos hablado, es un juicio largo, entonces esta persona puede darse cuenta en el camino que en realidad va a tener que responder finalmente por estos perjuicios que causó a las víctimas, pero que puede en este periodo de tiempo, antes de que lo condenen, transferir sus bienes. Puede transferir sus propiedades, puede transferir el vehículo que mismo que participó en el accidente, y cuando ustedes lo demanden o busquen esta indemnización, esta persona pierda, no va a tener con qué pagar o con qué responder. Entonces ahí el consejo es la presentación de una querella, y si esta persona tiene bienes, que se pide una medida cautelar. Y esas medidas cautelares pueden impedir que esa persona transfiera sus bienes para que después, cuando ustedes lo demanden o se busque esta indemnización, tengan como asegurar el resultado del juicio. ¿Por qué? Porque si la persona no paga, ustedes van a poder sacar a remate aquellos bienes que fijaron como una medida cautelar. Entonces, por eso, en cada caso en los cuales los daños hayan sido de consideración, la recomendación es que se presente una querella y se presente esta medida cautelar. Una vez que se presenta la querella, en algún momento, una vez que el proceso comience a avanzar, la Fiscalía va a solicitar, en este caso, que se vayan a juicio para condenar a esta persona. No vamos a ahondar en los tipos de juicio que hay, pero para que lo entiendan, o le va a ofrecer una salida alternativa. ¿Qué es una salida alternativa? Es un mecanismo para poder terminar el juicio sin que haya una condena penal, pero sujeto a algunas condiciones. Una de estas salidas alternativas más común o típica es la suspensión condicional del procedimiento, que básicamente es un acuerdo entre la defensa del imputado y la Fiscalía, tendiente en este caso a cerrar el juicio, pero con condiciones de, por ejemplo, no cometer un delito en un plazo de 1 o 2 años. También tiene como requisitos no tener una condena anterior. Y aquí es donde viene lo más importante, donde el rol del querellante es súper importante, que la Fiscalía puede solicitar para aprobar este acuerdo que haya una indemnización o una reparación del daño a las eventuales víctimas que sufrieron producto de este accidente. Y aquí viene la pregunta que muchos me hacen: entonces me van a pagar todo lo que me deben. Y la verdad es que la regla general es que la ley no dice nada, porque la ley habla de una reparación del daño. Entonces, lo que normalmente ocurre es que se busca un punto intermedio entre el daño efectivamente causado y un monto que la víctima pueda pagar. ¿Por qué? Porque si no se llega a acuerdo, tampoco les van a pagar nada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esta etapa del juicio? Es que les paguen alguna cantidad de dinero, que a lo mejor no va a satisfacer todas las pretensiones que ustedes tenían, y posteriormente ustedes lo demanden en un juicio de indemnización de perjuicio, pero por lo menos por ahora recibieron en este caso alguna indemnización que puede servir para paliar un poquito el daño. Entonces, si es que se produce esta situación, pues lo que va a ocurrir acá es que ustedes, una vez que esté listo y terminado el proceso penal, se les va a habilitar la opción de demandar en un juicio civil y van a poder descontar obviamente la víctima el monto que, o sea, el imputado, el monto que ya le pagó a las víctimas producto de estas acciones. Entonces, si ustedes presentaron una querella y tienen una medida cautelar de prohibición de que esta persona transfiera los bienes, en esta acción civil ustedes, a pesar de que esto va a durar un tiempo, van a poder asegurar que les pague igualmente, porque si no paga, finalmente les van a poder rematar estos bienes. Entonces, también puede ocurrir que esta persona, cuando le ofrezcan esta salida alternativa, diga: no, la verdad es que yo no quiero pagar nada, que puede ocurrir, y lo que van a tener que esperar es que esta persona la condenen, y una vez condenada van a tener que presentar la demanda o acción civil. Esa acción civil, donde se presenta ante un juez civil del domicilio de donde ocurrieron los hechos, y en este caso ya no van a tener que probar que el hecho ocurrió. ¿Por qué? Porque el proceso penal, al establecerle una pena a esta persona, además va a establecer que los hechos ocurrieron de tal forma y de tal dinámica. Y esos hechos ya son inamovibles y no se van a discutir en el proceso civil. Este proceso civil es únicamente para determinar a cuánto ascienden los daños y cuánto esta persona va a tener que pagarle. Aún así es un proceso que puede tardar incluso 1 año de tramitación, considerando que en el proceso penal seguramente ya van a llevar más de 1 año. Entonces es un proceso que en realidad puede tardar bastante tiempo, y es por eso que yo les mencionaba que la primera acción que ustedes tienen que hacer, si los daños son de consideración, buscar un abogado, presentar una querella y una medida cautelar para que esta persona no transfiera los bienes, dado lo largo que es este proceso. Ahora, imaginémonos que en realidad esto no es lo que ocurrió, y lo que realmente ocurrió acá es que no hay daños o lesiones. Las lesiones que se causaron a la persona o a las víctimas no son lesiones menos graves hacia adelante, sino que son lesiones leves, o no hubieron lesiones, solamente me dañaron el vehículo, o inclusive puede ser no un vehículo, puede que haya sido una moto, puede que haya chocado mi casa. Entonces pueden ser varias las circunstancias en las cuales se les puede haber causado daño. Inclusive hay situaciones donde, por ejemplo, están en un predio rural, ustedes tienen una postación
eléctrica que ustedes pagaron porque ustedes tuvieron que instalarla y esta persona choque un poste de energía eléctrica que ustedes mismos instalaron, el cual ustedes posteriormente van a tener que inclusive costear para poder volver a reinstalarlo. Entonces, en realidad, todo el daño que sea causado en un accidente de tránsito es lo que ustedes van a poder demandar. Pero aquí el proceso comienza de una manera un poquito distinta. Aquí pueden ocurrir dos escenarios distintos. El primero es que haya habido un choque, ustedes no llamen a Carabineros o Carabineros no llegue, que es una situación que lamentablemente me ha tocado ver de varias personas que les ha ocurrido, que existe un choque, están en la ciudad, llaman a Carabineros no llega porque está ocupado, o un montón de situaciones, o incluso muchas veces les dice Carabineros, pero busquen un arreglo entre ustedes. Y si no hay arreglo, después usted presenta la denuncia. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hacer? Recomendación principal es, si el daño es de consideración, la recomendación es que sí o sí llegue Carabineros, independiente de que haya una intención de la otra parte de buscar un acuerdo. ¿Por qué? Porque como ese acuerdo no va a quedar por escrito, realmente al final del día no van a tener ustedes un parte policial. ¿Pueden ustedes presentar una denuncia posterior a que ocurrieron los hechos? Si esta persona, por ejemplo, les dice, no, yo les voy a pagar, no sé, te debo 3 millones, no te preocupes, yo te encargo en la reparación de tu vehículo, llévalo a un taller de un amigo, esto es súper común, y yo pago, yo corro con los gastos. Después ustedes llaman a la persona, resulta que lo llevan al taller amigo y a ustedes pueden ocurrir todo escenario. Que no les guste el taller del amigo o que se den cuenta, por ejemplo, que el auto de ustedes es nuevo y les van a poner piezas de auto usado o piezas que a lo mejor son piezas no originales y ustedes no quieren eso y finalmente no llegan a un acuerdo porque a lo mejor repararlo con las piezas originales en un taller autorizado puede que salga, ejemplo, 3 millones de pesos y el arreglo que le quería hacer en este caso la persona que comete el hecho sale 500.000 pesos. Claro, ustedes probablemente no lo van a aceptar, no van a llegar a acuerdo y después se van a encontrar con una situación bien compleja, que no tienen una denuncia. ¿Por qué? Porque Carabineros o nunca llegó o decidieron finalmente ustedes no llamar a Carabineros para hacer este proceso más rápido. ¿Pueden hacer una denuncia? Sí, pueden hacer una denuncia, pero evidentemente como Carabineros no llegó al lugar de los hechos, no va a poder atestiguarse en su parte de Carabineros, por ejemplo, los daños del vehículo, la dinámica del accidente, no va a haber una declaración de la otra parte, porque solamente van a ser ustedes los que van a estar presentando la denuncia. Entonces, recomendación en este tipo de escenario: si se produce un accidente y ese accidente ustedes dan cuenta que los daños de su vehículo son de consideración, esperen a Carabineros y tomen el procedimiento en el mismo momento. Inclusive, si está la posibilidad de que esto normalmente ocurre, que la gente se queda mirando y dice, no, yo lo vi, se pasó un rojo, o se pasó un ceda al paso, adelantó, qué sé yo, traten de tomarle el contacto a esas personas si están dispuestas a declarar el día de mañana, porque les van a servir como testigos de la dinámica del accidente. Claro, si en el lugar hay cámara no hay problema, pero si no hay cámara el asunto se empieza a complicar porque la otra parte puede decir que en realidad la dinámica de los hechos no es la misma que uno está denunciando. Entonces, recomendación esa. Primero, tratar de sí o sí que llegue Carabineros. Eso no les va a quitar que lleguen a un acuerdo en el camino. Ustedes igualmente pueden llegar a un acuerdo. Esta causa, este parte policial se va a ir al juzgado de policía local de la comuna donde ustedes vivan y una vez que ingresa al juzgado de policía local, el juez de policía local los va a llamar a una audiencia. O incluso puede que Carabineros los deje inmediatamente citados a una fecha de una audiencia. Eso va a depender un poco de dónde ocurra esto. Y en esa situación ustedes van a tener que ir a hacer algo que se llama la ratificación del parte policial. ¿Qué significa eso? Que es un acto donde ustedes les van a leer el parte policial, que va a tener la declaración de ustedes y la declaración de la otra parte de cuando llegó Carabineros. Ustedes leen ese parte policial y si ustedes están de acuerdo, esa es la dinámica de los hechos, lo van a ratificar. Si la situación en realidad no es no es como ocurrió en el parte, ustedes pueden modificarlo o pedir complementar el parte policial, porque puede que en ese momento con los nervios se les haya olvidado algo o Carabineros no haya tomado bien el parte. Entonces es súper importante esta audiencia porque va a dejar fijado cuáles son los hechos en el fondo de que se están discutiendo. Y aquí viene la pregunta que muchos me hacen. Entonces, ¿en esta audiencia a mí me van a indemnizar? La verdad es que la regla general es que no. Esta audiencia tiene estos dos objetivos. Primero, que las partes ratifiquen o no su denuncia o el parte policial, pero y el juzgado les va a hacer un llamado. ¿Y cuál va a ser ese llamado? A que busquen un acuerdo. Es decir, que la parte que considera que cometió el hecho, o que la parte que sea la víctima, le diga, mira, sabes que a mí me sale tanta plata, esto es lo que yo necesito, me lo puedes pagar de tal forma, y pueden ahí mismo llegar a un acuerdo. Pero esto es voluntario, es decir, aquí no va a haber una intervención del juez en el sentido de decir, no señor, usted es culpable. Así que tú, Matías, que generaste el choque, me vas a tener que pagar 2 millones de pesos. El juez no se va a entrometer en esto, únicamente los va a orientar a cuáles podrían ser las bases de acuerdo, pero no va a obligar a nadie. ¿Por qué? Porque el juez todavía no recibe ninguna prueba para determinar quién tiene la culpabilidad.
¿Por qué? Porque el juez los va a dejar citados a una segunda audiencia que se llama la audiencia de contestación, conciliación y prueba, donde las partes tienen que venir con todos sus medios de prueba para acreditar en el fondo quién tiene la culpabilidad. Hasta aquí, si se dan cuenta, no ha habido ninguna intervención de un abogado. ¿Por qué? Porque tenemos primero el accidente mismo, llega Carabineros, o ustedes van directamente a la comisaría a que se les tomen la denuncia, y luego le citan a esta audiencia que no requiere de abogado. Pero la pregunta es, ok, ya, esta persona compareció a esta audiencia y me dijo que o no tenía la responsabilidad cuando sí la tenía, o me dijo que era muy caro y que no me iba a pagar, o que no tenía la plata. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Y aquí es cuando nace el derecho de ustedes a presentar una querella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios para que les reparen los daños. Y esto quiero ser muy enfático, porque si ustedes no presentan una demanda, la persona que cometió el ilícito y que le generó el daño no está obligada a reparar los perjuicios. El juez de policía local no lo va a condenar a pagar los daños, salvo que ustedes presenten una demanda. Si esa demanda no se presenta, a esa persona a lo mucho le van a pasar una infracción por haber cometido una infracción del tránsito, pero no los van a obligar a reparar los perjuicios. Así que, súper importante, ¿cuándo se presenta esta demanda? Luego de la primera audiencia. Los van a dejar citados a la segunda audiencia. ¿Y cuándo tienen que presentar esta demanda? Con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de esa audiencia. Tiene que estar presentada y notificada. Entonces, en realidad, muchas veces el tiempo es bastante escaso, porque piensen ustedes, supongamos que hoy día tienen la audiencia, el día 2 de enero, de la querella del primer comparendo, y lo citan para un segundo. ¿Cuándo los van a citar? Probablemente para febrero, o a más tardar las primeras semanas de marzo. Entonces, no es que tengan muchos meses para presentar esta demanda. Entonces, el consejo es, quienes estén en esta situación, busquen un abogado, porque si llegan muy tarde a hablar con ese abogado, seguramente no va a alcanzar a presentar la demanda y no van a ser indemnizados los perjuicios, ¿ya? Luego que ustedes presentan esta demanda, pueden pedir lo mismo que hablábamos en el proceso penal, medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que impidan que ustedes busquen un bien de esta persona, o el abogado en realidad que los representa, e impida que ese bien sea transferido, porque tampoco sirve de mucho que finalmente ustedes ganen el juicio y que esta persona no tenga ningún bien. Ahora bien, tienen que tener claro que existe una particularidad en las acciones por indemnización de perjuicios de accidentes del tránsito. Ustedes tienen a 2 personas que pueden demandar, que pueden ser la misma, ojo con eso. Ustedes pueden demandar al dueño del vehículo y a la persona que causó el accidente, que es la persona que va a aparecer originalmente en esto. Puede ocurrir que quien conducía el vehículo sea el mismo que el dueño, pero muchas veces no lo es. Entonces ustedes van a tener una ventaja ahí, porque van a poder demandar a ambas personas, porque se presume la responsabilidad también del dueño, por ley, de quien prestó el vehículo, salvo que se lo hubiesen sacado contra su voluntad, es decir, sea un vehículo robado o situaciones muy particulares, normalmente el dueño del vehículo va a tener que responder. Y ahí la recomendación, presenten medidas cautelares, cosa de que la persona no pueda, él o las personas no pueden arrancar con los bienes y sí o sí tengan que responder al final del día. Ya. ¿Y qué documentos necesitan ustedes para presentar una demanda o dirigirse a un abogado? Bueno, aquí las recomendaciones son las siguientes. Obviamente el abogado les podrá decir qué es todo lo que tienen que tener, pero siempre es más o menos lo mismo. Primero, fotografías del vehículo de ustedes, del estado de los daños. Esas fotografías yo les recomiendo imprímanlas, llévenlas a una notaría junto con el vehículo. Aquí algunos me pueden decir, chuta, pero es que mi vehículo no anda. Bueno, también van a tener que llevar el vehículo algún momento a un taller mecánico para repararlo o para buscar una cotización de la reparación de cuánto les salen los daños. Les recomiendo en ese mismo acto llévenlo a la notaría para que les saquen las fotos legalizadas. ¿Por qué? Porque no sirve solamente que ustedes lleven las fotos, porque el notario tiene que certificar que la foto que ustedes le están presentando es el mismo estado del vehículo. Y si no llevan el vehículo no hay ninguna forma de que en realidad el notario pueda certificar eso. Hay algunas notarías donde ustedes pueden solicitar que el notario se constituya en un lugar para que así pueda verificar que el estado del vehículo es el mismo que las fotos. Pero eso no siempre va a ser así. Hay muchas notarías que no lo hacen. Entonces la recomendación es cuando ustedes tengan que trasladar el vehículo, si es que no se puede mover con una grúa, aprovechen de llevarlo a una notaría, sacan las fotos legalizadas y luego lo llevan al taller mecánico. También van a necesitar, obviamente, presupuestos que les den cuenta a ustedes de cuánto va a salir la reparación del vehículo, porque no puede ser que ustedes presenten una demanda, saben que a lo mejor me va a salir 3 millones de pesos. No, tiene que haber algún presupuesto que lo diga, y ojo, no uno, lo ideal es que sean 3, mínimo 2 presupuestos que den cuenta del daño real que tiene el vehículo. Y además, si fue posible, también fotografías del lugar de los hechos, es decir,
si este fue un choque que lo chocaron por atrás, sacar una foto al vehículo de ustedes, sacar una foto al vehículo de la persona que los chocó, para que así se pueda entender también un poco la dinámica de cómo ocurrió esta situación. Y por último, testigos. Y aquí viene un poco lo que yo les decía al inicio. Si ustedes conversaron con algunas personas que están en el lugar, traten de pedirle el número si es que alguien está dispuesto a declarar. No siempre están dispuestas la gente, pero bueno, por lo menos inténtenlo. Ahora, si ustedes venían con pasajeros, esas personas también les van a servir como testigos, inclusive aunque sean familiares de ustedes. Así que por ahí también les pueden servir las personas que los están acompañando. Una vez que se hace esta audiencia, en esa audiencia se va a tener que rendir toda la prueba de la que estamos hablando, los testigos, los documentos, etc. También un aspecto súper importante que yo les doy un consejo a todos es, mucha gente llega a mi oficina y me dice, ok, tuve un accidente del tránsito, yo soy el dueño del vehículo, quiero demandar. Y uno les pregunta muchas veces a la gente, ¿pero usted es el dueño del vehículo? No, si yo lo compré. Ah, ya, ok, uno queda tranquilo. Pero muchas veces sucede que en realidad esa persona no es el dueño inscrito del vehículo. Por cualquier motivo, ya sea porque no tenían, no sé, pidieron un préstamo, pero no tenían para pedir el préstamo y el préstamo lo sacó el papá, la mamá, la pareja, y por ende el vehículo quedó inscrito a nombre de otra persona. O compraron este vehículo a la buena, es decir, no hubo una transferencia, ya sea porque le están pagando cuotas, porque el vehículo tiene una prenda, etcétera. Entonces aquí la recomendación para todos es, quien debe demandar es el dueño del vehículo, si no, no les van a reparar el daño que sufrió el vehículo. ¿Por qué? Porque se debe indemnizar al propietario, ¿ya? Eso es un consejo súper importante, que entiendan que el dueño en principio hace siempre referencia a quien está inscrito, independiente que hayan sido ustedes los que finalmente pagaron el vehículo, salvo ciertas situaciones especiales que ustedes tengan, por ejemplo, cómo demostrar que lo compraron a través de documentos y que por algún motivo está en proceso de inscripción, porque puede que lo hayan comprado, no sé, el lunes, les chocaron el martes, aunque no lo crean, estas cosas pasan, y resulta que todavía el vehículo no pasa a su nombre porque se demora de repente 2 a 3 meses, o está en proceso de alzarse una prenda, y por eso no se ha podido. Mientras tengan los documentos para acreditar que ustedes lo compraron, no hay ningún problema, ese documento es igual de válido. Y una vez que en esta audiencia el juez les va a dictar una sentencia, y esa sentencia va a obligar a esta persona a pagar los daños del vehículo. ¿Por qué es súper importante tener varios presupuestos? Porque muchas veces los presupuestos no son iguales. Hay talleres que cobran más barato y otros más caros. Entonces ustedes solo presentan un presupuesto. Es muy probable que por la experiencia de los jueces de policía local, de que a veces los presupuestos vienen un poquito inflados, que no es lo que realmente sale, les van a reducir el monto del presupuesto. Y por ende, si ustedes ese presupuesto no estaba inflado, lo que finalmente va a ocurrir es que a lo mejor no les va a satisfacer todos los daños, y por eso la recomendación es presentar varios presupuestos. Ahora, hay gente que de repente me dice, y la verdad es que a mí yo ya reparé el vehículo, ¿puedo demandar igual? Sí, puede demandar igual, pero obviamente tienen que tener boletas o facturas que les emitió el taller mecánico de la reparación del vehículo. Si ustedes, por ejemplo, compraron los repuestos por fuera porque era más barato, tienen que tener las boletas de esa compra de repuestos, si no, no va a tener cómo acreditar cuánto les salió la reparación del vehículo. Entonces, la recomendación para las personas que vayan a reparar su vehículo antes de demandar, pueden hacerlo perfectamente, pero primero saquen las fotos legalizadas del vehículo. Eso es como lo primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo reparan, después ya no van a poder legalizar las fotos, porque por mucho que la hayan sacado antes, ustedes lo van a llevar a una notaría y el notario les va a decir, no, es que usted ya arregló el vehículo y no está en el mismo estado, así que yo no puedo certificar que así está el vehículo. Entonces, primero reparación del vehículo, antes de reparación del vehículo, saquen las fotos legalizadas. Y segundo, traten de conseguir igualmente 2 presupuestos, porque muchas veces puede ocurrir que la persona que les repare el auto, algunas piezas se las consigan y no tengan cómo demostrarle al juez cuánto salieron esas piezas porque las compraron a la buena, porque le pasaron el dinero en mano, etc. Entonces, la idea también es tengan los presupuestos antes de la reparación, y si el taller no lo reparan, les da boleta y factura, bueno, guarden esas boletas porque les va a servir para acreditar el daño. Entonces, me parece que con eso tenemos un poquito ya más claro cómo funciona esto. Si la situación es un proceso penal, el proceso penal no están obligados a repararles el daño, puede que reciban alguna compensación, y luego de la sentencia en el proceso penal van a ustedes poder presentar una demanda de indemnización de perjuicio. Mientras que si el proceso se va al juzgado de policía local, el proceso va a ser un poco más rápido. ¿Cuánto se pueden demorar en un juez de policía local? En promedio, entre 5 a 8 meses. En el proceso penal puede durar hasta más de 2 años. Entonces es un poquito más complejo, pero también porque normalmente los montos de indemnización van a ser un poco más altos, porque estamos hablando un poco de la salud de las personas. Ahora, ¿qué ocurre en un caso en que se envía a reparar el vehículo a la buena, se logra un acuerdo,
pero el auto comienza a fallar al mes o a los 2 meses. ¿Se puede mandar a una así? Es una recomendación que yo le doy a todo el mundo que va a llegar a un acuerdo con otra persona para que le reparen el vehículo en un taller. La recomendación es que ustedes elijan el taller. Ya. ¿Por qué? Porque les pueden dar garantía de esto. Pero cuando ustedes llegan a un acuerdo, por ejemplo, Matías, tú me chocas, llegamos a un acuerdo, tú lo llevas a un taller, yo acepto, no presento denuncia, hay un plazo también de 4 meses para presentarla, y resulta que en los meses me empieza a fallar, yo voy al taller y el taller me dice, no, es que la verdad es que era sin garantía, y ustedes no van a tener una boleta, no van a tener nada, porque no son ustedes los que mandan a reparar esto, es muy poco lo que se va a poder hacer, la verdad. Entonces, eventualmente, si no han pasado los plazos, podrían presentar una demanda de indemnización de perjuicio por los daños que todavía no han sido reparados. Pero puede que los plazos hayan pasado. El plazo en policía local es de 4 meses, desde que ocurrió el accidente. En materia civil el plazo es de 4 años, pero obviamente van a tener que enfrentar un proceso civil sin una condena en el juego de policía local, sin una condena en el proceso penal, entonces se van a ver muy expuestos y va a ser muy complejo hacer algo. Entonces, el consejo, quienes llegan a un acuerdo respecto de la reparación de un vehículo, hágalo en un taller donde ustedes tengan confianza, porque les pueden poner piezas que a lo mejor no sean las adecuadas para el vehículo, que no sean originales, porque ustedes no van a tener el control de la reparación. Perfecto. Pablo Contreras de Juris Maule, si usted requiere algún tipo de asesoría, está apareciendo la página web sobre esta materia que conversábamos durante esta jornada o en otras que hemos abordado respecto a pensiones de alimento, también de índole penal, trabajo, entre tantas otras. Contamos con varios profesionales que los van a poder atender dependiendo de la materia que se trate. Nos pueden contactar a www.jurismaule.cl, ahí van a encontrar nuestro número de contacto, pueden llamarnos por teléfono, pueden mandarnos un WhatsApp, agendamos una hora, puede ser presencial o puede ser a través de una videollamada. Esta primera entrevista siempre va a ser gratuita y ahí nosotros les vamos a aconsejar qué acciones pueden tomar, cuánto les podemos cobrar y los medios de pago. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, que sea un excelente 2025. Igual. Nos vemos el próximo jueves y nosotros nos vemos en un rato más a las 14 horas en la edición central, edición de media tarde de Voz Regional. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.